Ahora en esta segunda parte, o segundo bloque de nuestro tema, ya conocemos nosotros de dónde surge la idea de hablar de derechos humanos de forma legal, es decir, condicionado por un documento, aunque sabemos que estos derechos son incondicionales. Pero cada vez que existe un tratado o un pacto, nace a su vez un organismo que se encargue de promover estos derechos y además de hacerlos cumplir. Y vamos a hablar entonces de la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia es un órgano adscrito o dependencia de la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Su fundamento es el derecho internacional y es creada, obviamente, en 1945 como parte de la Carta de las Naciones Unidas. Otros suelen llamarle Corte de la Haya, y obviamente nos sonará la Haya por el problema marítimo que teníamos con Chile. Pero la Haya no es su nombre, la Haya es la sede que se encuentra en Holanda, Países Bajos. ¿Por qué en La Haya? Se dice que una de las razones por las que eligieron este lugar como sede fue su neutralidad en la Segunda Guerra Mundial. Si bien nosotros hemos visto que han sido afectados de una u otra forma, como todos los países de Europa, ellos no tomaron una posición directa, entonces por lo tanto es un lugar ideal para poder establecer la sede de una corte que vaya a basar justicia en función de lo que no solamente son los derechos fundamentales, sino también los de solidaridad. ¿Cuándo vamos a ir a la Corte de la Haya? Cuando somos personas jurídicas, es decir, asociadas. ¿Puede ir cualquier persona jurídica? No, no pueden ir empresas necesariamente, sino países o estados. Ya sabemos que si no puede ir cualquier persona jurídica, tampoco pueden ir personas naturales. ¿Y qué va a hacer la ONU en base de la Corte, es decir, la Corte perteneciente a la ONU, con estos países? Arreglar controversias que obviamente puedan quebrantar la paz y puedan ocasionar algún determinado problema que nosotros conocemos como conflicto o guerra. Entonces es sencillo. Ejemplos de situaciones resueltas por la Corte Internacional de Justicia, el tema Perú-Chile, por la situación marítima, el tema Chile-Bolivia, también por la situación marítima y por la posesión de espacios. O como también lo ha pasado Nicaragua, Holanda, en algunas situaciones que se dieron anteriormente, y muchos países americanos. ¿Quiénes pueden ir allí? Todos los países de todos los continentes, que obviamente estén adscritos a los pactos y deseen que la Corte solucione el problema. Siempre sabemos nosotros que un modelo internacional es adoptado por cada continente de una forma particular y sucede lo mismo con el tema de los derechos humanos. Así como tenemos nosotros una Carta Internacional que vela por el cumplimiento de los derechos humanos, también tenemos un sistema americano que se encarga de proteger los derechos. Entonces, en este tercer bloque vamos a hablar nosotros de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Muy bien. Lo primero que tenemos que establecer es que también se basa en un conjunto de documentos. Los internacionales eran los pactos vinculantes, y aquí también tenemos un pacto. Este pacto es el famoso Pacto de San José de Costa Rica. El controversial pacto por el cual siempre mencionan el tema de la pena de muerte, porque hay países que sí tienen, porque hay países que no. Entonces, brevemente vamos a explicar dicha situación, porque todos obviamente tienen la duda. El pacto fue suscrito en 1969 y entra en vigencia en 1978. En función de la fecha de vigencia, hay una norma en función de la Constitución. Significa que una Constitución aprobada antes del Pacto de San José o de ya la suscripción, porque una cosa es cuando ya entra en vigencia, podía tener cláusulas sobre pena de muerte. Posterior al Pacto de San José, si nosotros optamos por cambiar nuestra Constitución, esta Constitución va a ser regulada en función de ese tema. Y en el Perú, como sabemos, cambian de Constitución continuamente. Y cada vez que la cambien, la Convención, en este caso basándose en el pacto, van a hacer una revisión de esta pena de muerte, haciendo cada vez menos necesaria. Y aquellos países que mantienen la pena de muerte en su Constitución porque no la han modificado, como Estados Unidos, lo que busca el pacto es regular el uso de dicha pena, pudiendo optar por otra pena que la suplante. Este pacto también es vinculante. Y como se han percatado, encontramos la vinculación de los documentos siempre que son pactos. También encontramos el mismo término para decretos o acuerdos o convenios. Mientras que cuando hablamos de declaraciones, casi siempre lo estamos diciendo como un carácter voluntario. ¿En qué se va a basar el conjunto de obligaciones que van a tener los países? En la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Muy bien. Ahora, como se percataron, en el caso de los pactos internacionales y la Declaración de los Derechos Humanos, teníamos nosotros una corte. También va a existir una corte en América, que va a ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No confundir esta con la Corte Internacional de Justicia. Pero hay cosas que se parecen a la Corte Internacional de Justicia. La primera es que solo pueden acudir a ella personas jurídicas. La diferencia, que allí solo acudían países. Aquí no necesariamente. Segundo, que son adscritos a un organismo mayor. La Corte Internacional de Justicia estaba adscrita a la ONU y la Corte Interamericana a la OEA. La Corte Internacional de Justicia resolvía problemas entre países. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, su nombre lo dice, resuelve o examina casos de violación a los derechos humanos. ¿Cuándo o quiénes van a hacer esa violación? Los estados. ¿Recuerdan ustedes el tema de las garantías? ¿Qué pasa si yo voy y me acerco a pedir garantía? Al final sigo todo el proceso nacional y nunca puedo tener apoyo por el Estado.
Ahora ya toca demandar al Estado porque no reconoce nuestra inocencia y no nos ha defendido en esta violación de derechos humanos. También, por ser un órgano jurisdiccional o jurídico, como le podemos llamar, está compuesta por jueces, que en este caso son 7. En cambio, cuando hablábamos nosotros de la Corte Internacional de Justicia, no le decíamos jueces, sino le llamábamos magistrados, y eran un poco más, eran 15. ¿Dónde está la sede? La Corte Internacional de Justicia era en La Haya y le decían la Corte de La Haya, y a la Corte Interamericana suelen llamar la Corte de San José porque allí está su sede. Si es solamente una Corte de Derechos Humanos para América, ¿qué pasa con los otros continentes? No se preocupen, todo continente tiene su Corte de Derechos Humanos. Hay Corte Africana de Derechos Humanos. En el caso de la Corte Europea es la misma Corte de La Haya, que es un caso particular. Pero nosotros tenemos nuestras cortes en cada continente. Por allí, la pregunta que todos deben tener en la mente. Si solo van personas jurídicas y las personas vulneradas por el Estado son personas naturales, ¿cómo hago entonces para poder llevar mi caso a la Corte Interamericana? No se preocupen. Hay un organismo también que se encarga de poder llevar nuestras denuncias, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión no es un órgano jurídico, no está compuesto por jueces, son 7 también, pero son miembros. ¿Y qué van a hacer ellos? Recoger o recibir nuestra denuncia y demandar al Estado a la Corte, con previa revisión. Y además, no solo es un organismo que va a hacer eso, porque si no hubieran creado un despacho y solucionado el problema, sino que se encarga de promover los derechos humanos. Realizan escritos, movilizaciones, libros, videos, todos los que permitan a nosotros conocer nuestros derechos humanos y también que se puedan cumplir en el continente. Así como en el caso de la Corte Internacional de Justicia tiene su sede en La Haya, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de San José de Costa Rica, la comisión también tiene su propia sede, y su sede es en Washington. Ahora, cuidado con la pregunta. Si te dicen después de la vulneración de nuestros derechos humanos, ¿a dónde vamos? Solemos responder la Corte de San José o Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y no es así. Nosotros primero tenemos que ir a la comisión o mandar el escrito a la comisión porque no podemos ir a una corte directamente. Otra es la historia si nos preguntan quién emite el fallo. Cuando hablas de fallo, hablas de corte. Entonces ahí, dependiendo si es país, es La Haya, y si es estados, obviamente que es la Interamericana o de San José. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos nosotros los casos.